La lluvia golpeaba el techo de la cabaña como puños enfurecidos, mientras yo estaba de pie con mi hijo Noah de 6 años. Nuestros impermeables azules a juego goteaban sobre el suelo de madera ya empapado. El agua fluía a través de docenas de grietas en el techo, formando charcos que reflejaban nuestros rostros cansados. Este patético refugio me había costado mis últimos 500, todo lo que me quedaba después de que Richard vaciara nuestras cuentas y se fuera hace 3 semanas. Noah me apretó la mano y miró hacia arriba con esos ojos de confianza que me rompieron el corazón. ¿Es realmente nuestro nuevo hogar, mamá? Antes de que pudiera responder, algo pesado se estrelló contra el techo, salpicando en el charco a nuestros pies. Un relicario de oro ennegrecido que reconocí al instante de las fotos de mi abuela. La abuela que desapareció hace décadas, a cientos de millas de este lugar. Antes de comenzar, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo y qué hora es allí? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Suscríbete para más historias verdaderas, extraordinarias. Nunca imaginé que a los 32 años estaría soltera y sin hogar, con un hijo de 6 años y solo, pero eso es exactamente donde me encontré después de que 12 años de matrimonio, con Richard, terminaran con él vaciando nuestras cuentas bancarias y desapareciendo con su asistente de 24 años. El divorcio me dejó con nada más que mi coche, mi hijo Noah y una desesperada necesidad de refugio. La cabaña ni siquiera estaba listada con un agente inmobiliario. Lo encontré en un tablón de anuncios local poco conocido. Cabaña remota, necesita trabajo, 500 en efectivo tal como está. El precio por sí solo debería haberme advertido, pero la desesperación nos hace tontos a todos. El anciano vendedor no podía deshacerse de ello lo suficientemente rápido, sus manos temblaban realmente mientras me empujaba la llave oxidada en la palma. El lugar tiene problemas, murmuró, negándose a mirarme a los ojos. Pero ahora es tuyo. Debería haber preguntado qué significaba problemas. En su lugar, le agradecí por aceptar mi patético ofrecimiento y lo vi apresurarse como si estuviera escapando de algo. El viaje a nuestra nueva casa fue largo y serpenteante. La carretera se estrechaba hasta que los árboles se apretaban por ambos lados. Noah dormía en el asiento trasero rodeado de nuestras escasas posesiones, principalmente ropa y sus libros favoritos. Todo lo demás se había ido, vendido para comprar gasolina y comida para nuestro viaje. La cabaña apareció de repente al doblar una curva. Una estructura de madera hundida que podría haber sido encantadora hace 50 años. Ahora parecía que un viento fuerte podría derrumbarla. Aún así, era nuestra. Un techo, paredes, un comienzo. Ni siquiera llegamos a pasar la primera noche antes de que comenzara a llover. Gotas pesadas golpeaban el techo, encontrando rápidamente cada debilidad en las antiguas tejas. Pronto el agua goteó, luego fluyó a través de una docena de puntos en el techo. Noé y yo movimos nuestros sacos de dormir 3 veces antes de rendirnos y sentarnos despiertos en nuestros impermeables, viendo cómo nuestra nueva casa fallaba en su primera prueba. Mi padre se habría reído de mi necedad. Siempre decía que tomaba malas decisiones, igual que mi abuela Eleanor. Rara vez hablaba de ella, solo decía que había abandonado a la familia cuando él tenía 10 años, escapándose con otro hombre y dejando nada más que dolor a su paso. La forma en que lo contaba, desaparecer estaba en mi sangre. Ahora aquí estaba yo, empezando de nuevo en medio de la nada, preguntándome si era solo otra generación de mujeres Mercer tomando decisiones terribles. Mientras la lluvia continuaba su asalto, abracé a Noah con fuerza y hice una promesa silenciosa. Este no sería nuestro final, solo nuestro difícil comienzo. La cabaña se veía aún peor a la luz del día. El daño por agua manchaba casi todas las superficies, y el goteo persistente no había cesado a pesar de los cielos despejados afuera. Envié a Noah a explorar el pequeño jardín mientras yo evaluaba los daños, armado con la única caja de herramientas que había logrado conservar durante el divorcio. Me subí a una silla endeble para examinar la peor de las filtraciones del techo en lo que se convertiría en nuestro dormitorio. El agua había ablandado toda una sección del techo, y cuando lo pinché con un destornillador, trozos de yeso húmedo se desmoronaron. Detrás del yeso había un espacio inusual, no solo las vigas del techo esperadas, sino lo que parecía ser un pequeño compartimento. Mi curiosidad apartó mi frustración. Trabajé el destornillador alrededor de los bordes,
despegando más del techo dañado hasta que pude alcanzar el interior. Mis dedos tocaron algo frío y metálico. Lo saqué, y casi me caigo de la silla. Un relicario. No era cualquier medallón, sino uno que reconocí al instante de las pocas fotos familiares que mi padre había guardado. Era distintivo, de oro en forma ovalada con un delicado patrón floral grabado en la parte frontal. Este mismo relicario colgaba del cuello de mi abuela Eleonor en la última foto que se le tomó antes de desaparecer. Mis manos temblaron mientras lo abría. Dentro había una pequeña foto en blanco y negro de un niño, mi padre de unos 8 años, y un pequeño rizo de cabello oscuro. El relicario de mi abuela, escondido en el techo de una cabaña a cientos de millas de donde supuestamente había abidanado a su familia. No tenía sentido. Según mi padre, Eleanor los había dejado en Pittsburgh. ¿Qué hacía su medallón aquí, en una cabaña remota que había comprado al azar? Antes de que pudiera procesar este descubrimiento, la voz de Noah llamó desde otra habitación. «Mamá, el suelo está blando aquí». Lo encontré saltando en una sección de tablones del suelo que se doblaban bajo su pequeño peso. Cuando lo tiré hacia atrás y examiné el área, noté que una tabla estaba ligeramente levantada. Metiendo el destornillador por debajo, lo levanté para comprobar si había daños por agua. En su lugar, encontré una pila de fotografías amarillentas envueltas en plástico. La imagen superior mostraba a una mujer con mis ojos y mandíbula, de pie frente a esta misma cabaña. Ella estaba sonriendo, pero sus ojos mostraban algo que parecía miedo. Lo di vuelta y sentí que me faltaba el aliento. Escrito en tinta azul desvaída, Eleanor, mi abuela, aquí, el mes antes de que supuestamente se escapara con otro hombre. Noah miró por encima de mi hombro. «Se parece a ti, mamá». Mi mente se llenó de preguntas imposibles. ¿Cómo podría mi abuela estar conectada a esta cabaña? ¿Por qué mi padre nunca había mencionado este lugar? ¿Y cómo en todo el vasto mundo había comprado al azar la misma propiedad donde ella había estado una vez? Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a mi padre. No habíamos hablado mucho desde el divorcio. Había dejado claro su decepción por mi fracaso, pero ahora necesitaba respuestas. «Papá», le dije cuando contestó, «necesito preguntarte algo importante. ¿Alguna vez la abuela Eleanor tuvo una cabaña en las montañas?» El silencio duró tanto que pensé que habíamos perdido la conexión. «¿Dónde estás?». Su voz, cuando finalmente llegó, era extraña, tensa, con algo que no podía identificar. «Compré una cabaña. Hay fotos de la abuela aquí, y su medallón estaba escondido en el techo. Sal de ahí». Su voz había pasado de extraña a asustada. «Take Noah and leave immediately. No le digas a nadie dónde has estado. No toques nada más». «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando?». «Ese lugar es peligroso, Olivia. Tu abuela nunca abandonó a nadie, pero esa cabaña es la razón por la que desapareció. Sal de ahí, ahora». La llamada terminó abruptamente. Me quedé paralizado, el relicario en una mano, la fotografía en la otra, mientras otra sección del techo se derrumbaba, enviando una lluvia de polvo y escombros al suelo detrás de mí. Algo más había caído con ella, la esquina de lo que parecía ser una puerta de metal incrustada en la pared, previamente oculta tras décadas de pintura y papel tapiz. La advertencia de mi padre resonaba en mi cabeza mientras miraba la puerta de metal en la pared. Cada instinto práctico me decía que agarrara a Noah y corriera. Pero ¿a dónde iríamos? Sin dinero y sin perspectivas, esta cabaña con goteras era literalmente todo lo que teníamos. Y ahora, con el relicario de mi abuela en la mano, también era la primera conexión real que había tenido con la mujer que había moldeado la historia de mi familia al desaparecer. «Nos quedamos», susurré para mí misma. Luego, más alto, a Noah. «Cariño, ¿qué tal si pones tus libros en esa estantería seca mientras yo preparo algo de comer?». Después de acomodar a Noah con un sándwich de mantequilla de maní y su enciclopedia favorita de dinosaurios, regresé a la puerta de metal parcialmente expuesta. Me tomó una hora de trabajo cuidadoso con un martillo y un destornillador para liberarlo de décadas de pintura y papel tapiz acumulados. Cuando finalmente lo abrí, me encontré mirando una antigua caja fuerte de pared con un candado de combinación. Intenté primero las combinaciones obvias: el cumpleaños de mi abuela, el cumpleaños de mi padre, sin éxito. La caja fuerte permanecía obstinadamente cerrada. Otro misterio en una casa que rápidamente se revelaba llena de ellos.
Volviendo mi atención a las fotografías que había encontrado bajo la tabla del suelo, las extendí sobre el lugar más seco del suelo que pude encontrar. La mayoría mostraban a Eleanor en varios lugares de la propiedad, de pie junto a un jardín que ya no existía, sentada en los escalones del porche o caminando junto a un arroyo cercano. En cada una la cabaña se veía bien cuidada y amada, nada como la estructura en decadencia en la que se había convertido. La fotografía final era diferente, un retrato formal de 3 personas. Mi abuela, un hombre que reconocí como mi abuelo de las pocas fotos familiares que había visto, y otro hombre, más alto y más corpulento, con una sonrisa confiada. Se paraban frente a lo que parecía un edificio de oficinas con un letrero que decía Inversiones Mercer en Fulton. El nombre resonó con un sentimiento de reconocimiento, pero no pude identificarlo de inmediato. Dedí la foto donde alguien había escrito Eleanor, William y Howard, apertura de la nueva oficina, Howard Fulton. El socio comercial de mi abuelo, según la escasa historia familiar que mi padre había compartido. El hombre que había acogido a mi padre después de que mis abuelos se fueron. El hombre que lo había criado después de que el Eleanor los abandonara, y mi abuelo muriera en lo que mi padre siempre había llamado un accidente. Necesitaba saber más. Mientras Noah dormía esa tarde, exhausto por el estrés de nuestra mudanza, conduje hacia el pequeño pueblo a unos 20 minutos de la cabaña. La biblioteca local estaba alojada en un encantador edificio histórico que claramente había visto días mejores, al igual que mi nuevo hogar. La anciana bibliotecaria se animó al ver una cara nueva. «Debe ser la persona que compró la antigua casa de los Fulton», dijo ella, ajustándose las gafas. «Las noticias vuelan por aquí». «Fulton Place», repetí, mi corazón de repente acelerándose. Howard Fulton era el dueño de mi cabaña. Oh sí, durante décadas. Lo mantuvo como una propiedad vacacional, aunque rara vez venía él mismo después de los primeros años. No son parientes, ¿verdad? Había algo en la forma en que tus ojos. Se quedó en silencio estudiando mi rostro. No, dije rápidamente. Solo una coincidencia. En realidad, estoy investigando la historia de la cabaña. Tienen periódicos locales de finales de los años. 2 horas después, me senté rodeada de impresiones en microficha, tratando de controlar mis manos temblorosas. Lo que estaba leyendo contradijo todo lo que me habían dicho alguna vez sobre mi familia. Del Pittsburgh Press, 3 de mayo de 1979. Esposa de socio de firma de inversiones local desaparecida. El artículo detallaba cómo Eleanor Mercer había desaparecido durante lo que se suponía sería un viaje de fin de semana a la cabaña de montaña de la familia. Mi abuelo William la había reportado como desaparecida cuando no regresó, afirmando que había ido sola a aclarar sus ideas después de una discusión. Del mismo periódico, 10 de mayo de 1979, búsqueda de mujer desaparecida reducida. Las autoridades no habían encontrado ninguna señal de Eleanor Mercer después de una semana de búsqueda en la zona montañosa alrededor de la cabaña. Del Mountain Gazette local, 15 de mayo de 1979. La desaparición de una mujer de Pittsburgh desconcierta a la policía local. Este artículo mencionaba signos de disturbio en la cabaña, pero no había evidencia concreta de juego sucio. Y lo más inquietante del Pittsburgh Press, 24 de julio de 1979, socio de firma de inversiones, muere en accidente náutico. Justo 2 meses después de la desaparición de Eleanor, mi abuelo William Mercer se ahogó cuando su barco se hundió en un lago local. El artículo mencionaba que le sobrevivía su socio comercial, Howard Fulton, quien ha asumido la tutela del hijo de 10 años de Mercer, mi padre, James Mercer, quien me había dicho toda mi vida que su madre lo había abandonado, se había ido con otro hombre. Había roto el corazón de su padre de tal manera que el accidente que le costó la vida fue casi una misericordia. Nada de eso coincidía con estos informes de noticias. Conduje de regreso a la cabaña con la mente dando vueltas. Mi abuela no había abandonado a nadie. Había desaparecido en circunstancias sospechosas. Mi abuelo no había muerto de un corazón roto. Se había ahogado poco después de que su esposa desapareciera. Y Howard Fulton, el hombre que había poseído mi cabaña hasta hace poco, se había convertido en el guardián de mi padre, y aparentemente había moldeado la narrativa de la historia de mi familia. Al llegar a la cabaña, un escalofrío recorrió mi cuerpo a pesar del cálido día. Noah me recibió en la puerta, con emoción en su rostro.
Mamá, mamá, encontré algo más mientras estabas fuera. Me arrastró hacia el dormitorio donde estaba la caja fuerte. En el suelo debajo de él había una pequeña llave que debió haber caído de algún compartimento oculto cuando estaba trabajando en la pared. Una llave que parecía tener exactamente el tamaño adecuado para la cerradura empañada del relicario de mi abuela. La llave encajó perfectamente en el relicario. Con un pequeño clic, se abrió un compartimento oculto detrás de la fotografía y el mechón de cabello, revelando un trozo de papel doblado con cuidado que había pasado por alto durante mi primera inspección. Mis manos temblaron mientras lo desdoblaba con cuidado, revelando la elegante caligrafía de mi abuela. Si lo encuentra, por favor contacta al detective Marcus Reed, policía de Pittsburgh. Dile que Eleanor Mercer dice que sigan el dinero. Obelio y Hatcher robando a los clientes. Prueba en la caja fuerte de la cabaña. 1 de mayo. Un mensaje nunca entregado. Un grito de ayuda nunca respondido. Pasé la mañana siguiente atacando la caja fuerte de la pared con renovada determinación. La combinación seguía siendo esquiva, pero ahora tenía un propósito más allá de la curiosidad. Mi abuela había escondido pruebas aquí, pruebas de algo lo suficientemente grave como para que sintiera la necesidad de contactar a la policía. ¿Qué estamos buscando, mamá?, Noah preguntó, observándome probar varias combinaciones. La verdad, le dije, despeinándole el cabello. Sobre nuestra familia. A media tarde admití una derrota temporal con la caja fuerte y decidí buscar más información en el pueblo. Esta vez, llevé a Noah conmigo, reació a dejarlo solo en la cabaña después de todo lo que había descubierto. La ferretería parecía un buen lugar para empezar a recopilar información sin levantar sospechas. De todos modos, necesitábamos suministros para arreglar las filtraciones. La dueña, una mujer de rostro cálido en sus 60 años llamada Margaret, sonrió a Noah antes de dirigirse a mí. Te estás quedando en la vieja casa de los Fulton, ¿verdad? Valiente mujer. Ella comenzó a recoger el alquitrán para techos y los parches que había solicitado. He oído a gente llamarlo así antes. ¿Sabes mucho sobre Howard Fulton? Mantuve un tono casual, solo un nuevo propietario curioso sobre la historia local. Las manos de Margaret se detuvieron por un momento. Sabía de él, un pez gordo de Pittsburgh que compró ese lugar a finales de los 70. Casi nunca lo usó después del primer año o así. Bajó la voz. Se hablaba, ya sabes, sobre la mujer que desapareció allá arriba. Mi corazón se aceleró. Mujer desaparecida, antes de mi época realmente. Era solo un adolescente. Pero mi madre hablaba de ello a veces. Una mujer de la ciudad desapareció de esa cabaña. Buscaron durante semanas pero nunca encontraron rastro. Ella estudió mi rostro. Te pareces un poco a ella, ahora que lo pienso. Las fotos que mostraron en los periódicos. ¿De verdad? Trabajé para mantener mi voz firme. ¿Qué más recuerdas? No mucho. Solo que todo estaba muy ordenado. La investigación se cerró rápidamente. Algunas personas pensaron demasiado rápido. Margaret se inclinó hacia adelante. Mi hermano Frank podría saber más. Trabajaba para el departamento del sheriff en ese entonces, antes de jubilarse. 1 hora después, Noah y yo estábamos sentados en la sala de estar de Frank Davis. El ex suboficial había accedido a reunirse después de que su hermana llamara con antelación. A los 70, el cuerpo de Frank podría haberse ralentizado, pero su mente seguía aguda, sus ojos alertas mientras me evaluaban. «¿Te pareces a ella?», fueron sus primeras palabras después de las presentaciones. Eleanor Mercer. Mismos ojos, misma forma de moverte. Era mi abuela, admití. Nunca la conocí. Frank asintió lentamente. No es sorprendente. La versión oficial era que se había escapado, abandonando a su familia. Pero ninguno de nosotros en la policía local alguna vez creyó eso. No era el tipo. ¿Qué crees que le pasó?, pregunté, sintiendo a Noah acercarse más a mi lado, percibiendo la tensión. No puedo probar nada. Pero esa investigación fue cerrada desde arriba antes de que hubiéramos empezado adecuadamente. La policía estatal se hizo cargo, y de repente se cerró. Desaparición voluntaria, dijeron. El rostro curtido de Frank se endureció. Mientras tanto, su esposo apenas la buscaba. Parecía más preocupado por regresar a Pittsburgh, y ese socio comercial suyo, Fulton, estaba por todas partes, manejándolo todo, hablando por Mercer. Howard Fulton, dije. Él crió a mi padre después de que murió mi abuelo.
Conveniente, murmuró Frank. 2 meses después de que Eleanor desaparece, William Mercer se ahoga en un accidente de barco, y Fulton se queda con todo. El negocio, la custodia del niño, y esa cabaña que él mantiene pero apenas usa. Siempre me pareció extraño. Mientras Frank hablaba, Noah se acercó a la ventana, aburrido por la conversación de adultos. «Mamá», llamó de repente, «ese coche está pasando muy despacio por la casa». Frank se movió con sorprendente rapidez hacia la ventana. «Sedán negro», anotó. «No veo matrículas. Ventanas tintadas». ¿Es eso inusual?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. ¿En este pueblo? ¿Donde todo el mundo conoce a todo el mundo? Muy. Frank tiró de una cortina para cubrir la ventana. ¿Cuánto has estado indagando en el pasado, señora Mercer? Soy Olivia, y suficiente para saber que la historia de mi familia no es lo que pensaba. Frank asintió con gravedad. Entonces deberías saberlo, el sobrino de Howard Fulton es el senador James Fulton, un hombre poderoso en este estado. El tipo que podría no apreciar que se desenterren viejos secretos. El coche pasó de nuevo mientras nos íbamos. Frank notó mi mirada preocupada y me metió un trozo de papel en la mano. Mi número, día o noche, y tal vez conseguir algunas cámaras para esa cabaña. Esa noche, mientras Noah dormía, regresé a la caja fuerte con nueva determinación. Si mi abuela había escondido evidencia de crímenes financieros, la combinación podría estar relacionada con dinero o finanzas. Probé fechas de trimestres financieros, referencias contables comunes y, finalmente, por intuición, el número impreso en la dirección de la firma de inversiones. La caja fuerte hizo clic al abrirse. Dentro, protegido en una funda de documentos impermeable, encontré una pila de papeles, registros financieros, extractos de cuentas y un libro de contabilidad manuscrito que mostraba el robo sistemático de cuentas de clientes en Mercer & Fulton Investment. Mi abuela, aparentemente la contadora de la firma, había documentado todo, incluyendo transferencias a cuentas offshore a nombre de ambos socios. Pero lo más escalofriante fue el documento final, una carta manuscrita de mi abuela al de... He confrontado a William sobre el desfalco. Él dice que Howard lo obligó, amenazando con revelar indiscreciones pasadas. Ya no sé en qué creer. William insiste en que nos reunamos con Howard en la cabaña este fin de semana para resolver las cosas. Temo esta confrontación, pero he hecho copias de toda la evidencia y las he escondido en un lugar donde Howard nunca mirará. Si me pasa algo, sigan el dinero, particularmente las transferencias del Greenwood. Hay millones sin contabilizar, y creo que Howard ha sido el cerebro de todo desde el principio. Lo había firmado simplemente Eleanor Mercer. Una carta nunca enviada, una advertencia nunca recibida. Estaba tan absorto en estos documentos que casi no escuché el sonido de los neumáticos sobre la grava afuera. Mirando por la ventana, vi el mismo sedán negro que había rodeado la casa de Frank, ahora estacionado al final de mi entrada. Mientras observaba, los faros se apagaron, pero el coche permaneció. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Deja de buscar, por el bien de tu hijo. Me alejé de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien estaba observando. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, regresé al pueblo, esta vez a la oficina de registros del condado. El empleado inicialmente se mostró reacio a ayudarme hasta que le expliqué que estaba investigando mi propia historia familiar, mostrando mi identificación para probar la conexión con los Mercer. Lo que encontré me dejó atónito. Después de la muerte de William Mercer, Howard Fulton no solo había asumido la tutela de mi padre, sino que de alguna manera también había obtenido el control de todos los activos de Mercer, incluidos propiedades e inversiones, que deberían haber ido a un fideicomiso para mi padre. A través de una serie de maniobras legales complejas, había borrado efectivamente el legado financiero de los Mercer, absorbiendo todo en sus propios activos. La cabaña, originalmente comprada por mis abuelos juntos, había sido transferida a la propiedad exclusiva de Howard solo unas semanas después de la muerte de William, con el tutor de mi padre de 10 años renunciando a sus derechos de herencia. El empleado mencionó algo más que llamó mi atención. El fideicomiso Greenwood del que preguntaste, eso sigue activo. Uno de los fideicomisos familiares más grandes del estado, actualmente gestionado por el grupo financiero Fulton,
en beneficio del senador Fulton. El Greenwood Trust, exactamente lo que mi abuela había señalado en su carta final. Cuando regresé a la cabaña esa tarde, supe de inmediato que algo estaba mal. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba segura de que la había cerrado con llave. Noah estaba con Margaret, quien se había ofrecido a cuidarlo mientras yo hacía algunos recados, así que entré con cautela sola. Alguien había registrado el lugar, a fondo pero con cuidado. Los cajones estaban cerrados, pero los contenidos estaban reorganizados. La puerta de la caja fuerte estaba abierta, pero los documentos estaban intactos donde los había escondido bajo una tabla suelta en la habitación de Noah. Lo más perturbador fue el mensaje grabado en la mesa de la cocina. Última advertencia. Llamé a Frank de inmediato. Llegó 20 minutos después con un pequeño sistema de cámaras de seguridad. Lo he estado guardando para emergencias, explicó, ayudándome a instalar cámaras que cubrieran los accesos exteriores de la cabaña. No los detendrá, pero podría hacer que lo piensen 2 veces. O al menos darnos prueba. ¿Quiénes son ellos, Frank?, pregunté con miedo y rabia luchando dentro de mí. Las personas poderosas se protegen, Olivia. Howard Fulton construyó un imperio en parte con lo que robó de tu familia. Su sobrino, el senador, heredó ese imperio. Hombres como ese no dejan que nadie amenace lo que tiene. Mientras Frank trabajaba en las cámaras, le conté todo lo que había descubierto, las pruebas de malversación. El Greenwood. Tu abuela era una mujer valiente, dijo finalmente. Intentó hacer lo correcto, y probablemente eso la mató. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que sabe? Miré la fotografía de Eleanor, tan parecida a mí, de pie frente a esta misma cabaña. Voy a terminar lo que ella empezó. Esa noche recogí a Noah de la casa de Margaret, agradeciéndole por cuidarlo. Mientras conducíamos de regreso a la cabaña, Noah estaba inusualmente callado, mirando por la ventana el bosque que se oscurecía. La señora Triste me mostró algo, dijo de repente. ¿Qué señora Triste, cariño? La de nuestra casa. En mis sueños, ella me mostró dónde mirar. Se volvió hacia mí con ojos solemnes, bajo la gran roca junto al pozo. Ella dice que ahí es donde está lo más importante. Casi me salgo de la carretera. No teníamos un pozo, al menos, ninguno que yo hubiera visto. Pero los niños tienen imaginación, me dije a mí mismo. Solo una coincidencia que su sueño mencionara un pozo cuando habíamos estado hablando sobre la historia de la cabaña. Al tomar la curva final hacia la cabaña, los faros destellaron en mi espejo retrovisor. El sedán negro había vuelto, siguiéndonos a casa. La mañana después de que el sedán negro nos siguió a casa, tomé una decisión. En lugar de huir, investigaría de manera más agresiva. Noah y yo no podíamos vivir con miedo para siempre, y la verdad parecía nuestra única protección aún. Empecé con los diarios de mi abuela del cajón de seguridad, leyéndolos cronológicamente para entender cómo había descubierto el desfalco. Sus entradas comenzaron como relatos rutinarios de la vida diaria, pero gradualmente revelaron sus crecientes sospechas sobre las finanzas de la firma de inversiones. 3 de marzo de 1979. Noté discrepancias en las cuentas del Greenwood Trust nuevamente. William insiste en que solo es Howard moviendo fondos para mejores rendimientos, pero los números no cuadran. ¿Por qué no me deja hablar directamente con Howard sobre esto? 15 de marzo de 1979. Encontré evidencia hoy de que tanto William como Howard han estado robando sistemáticamente de las cuentas de los clientes durante al menos 3 años. Miles de dólares cada mes, movidos a través de un laberinto de transferencias. ¿Qué hago? Si lo denuncio, William va a la cárcel. Si me quedo en silencio, soy cómplice. 12 de abril de 1979. William finalmente admitió todo cuando lo confronté con las pruebas. Dice que Howard ideó el plan, lo amenazó con destruirlo si no participaba. Asegura que ha estado intentando salir, pero Howard tiene poder sobre él debido a algún error del pasado. Dice que necesitamos encontrarnos con Howard en la cabaña el próximo fin de semana para negociar una salida. No confío en este plan. 28 de abril de 1979. En la cabaña ahora. Howard llega mañana. He escondido copias de toda la evidencia por si las cosas salen mal. William parece aterrorizado, bebiendo en exceso. Dijo algo perturbador esta noche, que Howard elimina problemas permanentemente. ¿Estoy en peligro? Dejé un mensaje al detective Reed para que me llame aquí,
pero la línea telefónica parece muerta ahora. Esa fue la última entrada. Lo que sea que sucedió al día siguiente, Eleanor nunca lo escribió. Probablemente nunca vivió para contar la historia. Dejé el diario, con las manos temblando. Mi abuela había descubierto un gran fraude financiero, y probablemente la habían asesinado por ello. Mi abuelo, ya fuera cómplice voluntario o participante coaccionado, la había seguido a la tumba poco después. Y mi padre, apenas un niño, había sido criado por el mismo hombre que pudo haber orquestado la muerte de sus padres. No es de extrañar que me hubiera dicho que Eleanor abandonó a la familia. Eso es lo que Howard habría querido que él creyera, más fácil que admitir que la había matado. Con renovada urgencia, exploré la propiedad, buscando el pozo que Noah había mencionado en su sueño. La cabaña se encontraba en casi 5 acres de terreno cubierto de maleza, y me tomó horas de búsqueda encontrarla. Un viejo pozo de piedra, con su tapa de madera podrida, escondido detrás de un enredo de arbustos de moras a unas 100 yardas de la casa. Junto a ella yacía una gran roca plana que requirió todas mis fuerzas para moverla. Debajo descubrí una caja de metal oxidado. Dentro, preservado en capas de plástico, había un pequeño grabador de cinta con una cinta todavía dentro, y un sobre sellado dirigido a autoridades en la letra de mi abuela. Corrí de vuelta a la cabaña y encontré un viejo reproductor de casetes entre los objetos abandonados en el cobertizo. La cinta contenía una grabación de una conversación entre 3 personas que pude identificar como mi abuela, mi abuelo y presumiblemente Howard Fulton. La voz de Eleanor tan parecida a la mía. Tengo copias de todo, Howard. Si algo nos pasa, la evidencia irá directamente a la SEC y al FBI. La respuesta airada de un hombre: Howard, eres una mujer estúpida. No tienes ni idea de lo que estás amenazando. Esto va más allá de un poco de contabilidad creativa. Mi abuelo, hablando con dificultad: solo déjanos ir, Howard. Desapareceremos, cambiaremos nuestros nombres. Puedes quedarte con todo. La risa de Howard me puso la piel de gallina. ¿Y confiar en que te quedes callado? No, solo hay una manera en que esto termina para las personas que amenazan lo que es mío. La grabación continuó con tensiones crecientes hasta una súbita conmoción, un grito interrumpido, y luego silencio. En el fondo, débilmente, podía escuchar lo que sonaba como excavación. Me sentí físicamente enfermo. Acababa de escuchar el asesinato de mi abuela, y potencialmente la de mi abuelo también, lo que hacía que su accidente en el bote 2 meses después fuera aún más sospechoso. El sobre sellado contenía una confesión detallada de mi abuelo, escrita la noche antes de la confrontación, describiendo su participación involuntaria en el esquema de malversación de Howard y su temor de que Howard planeaba eliminar tanto a él como a Eleanor. Había documentado cómo el dinero robado a los clientes había sido canalizado hacia el Greenwood Trust, un vehículo creado por Howard para ocultar los activos robados. Si algo nos sucediera, escribió, este fideicomiso pertenece legítimamente a nuestro hijo, James Merced. Howard no tiene ningún derecho legal sobre estos fondos ni sobre nuestra propiedad. Una confesión y un testamento firmados, todo en uno. Evidencia que había estado enterrada junto al pozo durante 40 años. Inmediatamente llamé a Frank para compartir lo que había encontrado. Su voz era grave cuando respondió: esto es explosivo, Olivia. Esa grabación y confesión implican a Howard Fulton en 2 asesinatos y un fraude masivo, y por extensión, plantea serias preguntas sobre cómo se construyó la fortuna familiar del senador Fulton. ¿Qué debo hacer con esto? ¿Ir a la policía? No local, advirtió Frank. No sabemos quién podría estar en el bolsillo del senador. Tengo un contacto en la Oficina Estatal de Investigación en quien se puede confiar. Pero Olivia, una vez que esto avance, no habrá vuelta atrás. Estas personas han protegido este secreto durante décadas. No van a detenerse ahora. Como para enfatizar su punto, un simple sobre blanco había sido deslizado bajo mi puerta cuando regresé de revisar las cámaras. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. Última oportunidad. 250.000 por la cabaña y todo su contenido. Toma el dinero y desaparece, o enfréntate a las consecuencias. Me estaban ofreciendo comprar mi silencio, lo que significaba que no sabían exactamente qué había encontrado, solo que estaba investigando. Pensaban que esto era una negociación. Llamé a Frank de inmediato. Han hecho una oferta por la cabaña.
$250,000. Eso nos dice algo importante, dijo Frank. Están preocupados pero no desesperados. Si supieran que tienes la grabación o la confesión, la oferta sería mucho más alta. O no habría oferta en absoluto. Solo amenazas, terminé su pensamiento. Exactamente. Tenemos una pequeña ventaja. Ellos no saben lo que tú sabes. Esa noche, mientras Noah dormía, me senté en vigilia junto a la ventana esperando el sedán negro. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número que reconocí de inmediato. Richard, mi exmarido. Necesito hablar, importante. Sobre la cabaña. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía Richard sobre la cabaña? No habíamos hablado en meses, y lo había comprado después de nuestro divorcio. Las piezas encajaron de repente. Richard había trabajado para un bufete de abogados con conexiones a la política estatal. Siempre había tenido ingresos inexplicables más allá de su salario declarado. Y me había perseguido agresivamente cuando nos conocimos por primera vez, a pesar de mi falta de interés inicial. ¿Había sido todo mi matrimonio parte de su sistema de monitoreo? ¿Había sido Richard colocado en mi vida para vigilar a la nieta de Eleanor Mercer? Escribí de vuelta. ¿Qué pasa con la cabaña, Richard? Su respuesta llegó rápidamente. No por mensaje. Nos están vigilando a los dos ahora. Encuéntrame mañana. Le mostré el intercambio a Frank a la mañana siguiente. Su expresión se volvió aún más preocupada. Ten cuidado, Olivia. Esto podría ser una trampa, o tu exmarido podría estar intentando advertirte de verdad. De cualquier manera, confirma mis sospechas. Esto va más allá de los crímenes de Howard Fulton hace 40 años. El senador y su gente están trabajando activamente para contener esta situación. Mientras hablábamos, Noah entró corriendo desde donde había estado jugando en el porche. Mamá, encontré otro escondite. Ven a ver. Nos llevó a una tabla suelta en los escalones del porche que ocultaba una pequeña cavidad. Dentro había una fotografía descolorida que no había visto antes. Howard Fulton de pie junto a un hombre mucho más joven que se parecía notablemente al actual senador, ambos sonriendo frente a la cabaña. En la parte de atrás, fechada en agosto de 1979, solo unos meses después de la muerte de mis abuelos. Howard y James en la nueva propiedad. Nuevo comienzo. James. No James Fulton, sino James Mercer. Mi padre. La respiración entrecortada de Frank coincidió con mi propio shock. Tu padre lo sabía, dijo en voz baja. No era solo un niño huérfano en esta historia. En algún momento, se convirtió en un participante voluntario. La traición fue más profunda de lo que podría haber imaginado. No solo habían asesinado a mi abuela, sino que mi propio padre se había aliado con su asesino. Antes de que pudiera procesar esta revelación, la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono mostró un coche acercándose. No el sedán negro, sino un familiar SUV plateado. Richard había llegado. Richard se veía diferente de como lo recordaba. Más delgado, con ojeras bajo los ojos y una energía nerviosa mientras escaneaba constantemente nuestro entorno. Insistió en que habláramos afuera, lejos de la cabaña, llevándome a un claro donde revisó si había dispositivos de escucha antes de hablar. Necesito explicarte algo, y me vas a odiar más de lo que ya lo haces, comenzó, pasándose una mano por el cabello. Nuestra boda no fue del todo casual, aunque lo había sospechado, escucharle admitirlo me provocó una oleada de náuseas. ¿Te contrataron para casarte conmigo? ¿Quién te contrató? No fue tan directo. Era un abogado junior en Fulton, Matthews y Price cuando el nombre Olivia Mercer llegó a mi escritorio. El senador Fulton tenía un interés personal en tu expediente. Quería actualizaciones sobre los descendientes de Eleanor y William Mercer. Era ambicioso, ansioso por impresionar a los socios. Así que cuando sugirieron que te vigilara, tal vez me acercara. 12 años, Richard. Construimos una vida. Tuvimos un hijo. Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerme sereno. Eso es lo que pasa, Olivia. Empezó como una tarea, pero me enamoré de ti. Realmente me enamoré. Sus ojos suplicaban comprensión. Reportaba menos y menos con los años. Mantuve las cosas vagas. Eso es en parte por lo que me echaron de la firma el año pasado, ya no era útil. El asunto, las cuentas bancarias vacías, ¿eso también era teatro? La traición parecía interminable, cada revelación peor que la anterior. Richard parecía genuinamente avergonzado. La aventura fue real, mi respuesta autodestructiva a la culpa. Pero el dinero, bajó la voz. No lo robé.
La gente de Fulton vació las cuentas cuando se dieron cuenta de que ya no era su leal informante. Querían forzarte a la desesperación financiera. ¿Por qué? Pero incluso mientras preguntaba, sabía la respuesta. Han monitoreado a tu familia durante décadas, asegurándose de que la evidencia de Eleanor nunca saliera a la luz. Cuando dejé de cooperar, necesitaron una nueva estrategia. Organizaron que la cabaña saliera al mercado exactamente al precio de tu dinero restante. Querían que lo comprara. Esto no tenía sentido. ¿Por qué llevarme directamente a la evidencia? Porque la evidencia no se suponía que todavía estuviera aquí. Richard miró hacia la cabaña. Se dice que Howard Fulton recuperó y destruyó todo después de que tus abuelos murieron. La cabaña se suponía que debía estar limpia. Esperaban que lo compraras, no encontraras nada, y eventualmente lo vendieras cuando el mantenimiento se volviera demasiado. Otro callejón sin salida en un caso de 40 años. Pero encontré pruebas. Eleanor lo superó. No pude evitar que el orgullo se notara en mi voz. Por eso están entrando en pánico ahora. Esa oferta para comprar la propiedad va a ser su único enfoque pacífico. Estas personas protegen su legado a cualquier costo. Estas personas incluyen a mi padre, ¿verdad? Le pregunté, mostrándole la fotografía que Noah había encontrado. Richard sintió con gravedad. James Mercer tenía 17 años cuando se enteró de lo que había hecho Howard. En lugar de exponerlo, decidió unirse a él. Se convirtió en un hijo para Howard, eventualmente adoptando el apellido Fulton profesional y políticamente, aunque nunca legalmente. El senador ha estado viviendo una completa mentira, construida sobre las muertes de tus abuelos y el legado robado de tu familia. Las piezas se alinearon con horrible claridad. La frialdad de mi padre. Su insistencia de que Eleanor los había abandonado. Su distancia de mí después de que una vez cuestionara la historia familiar, demasiado persistentemente. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora, Richard? ¿Por qué arriesgarse a cruzarlos? Noé. Su voz se suavizó. Él también es mi hijo, Olivia. Cuando me di cuenta de que estaban vigilando la cabaña, de que podrían... No pudo terminar la frase. He recopilado información durante años. Un seguro, me decía a mí misma, nombres, transacciones, conexiones entre el senador y ciertos accidentes no resueltos a lo largo de las décadas. Estoy dispuesto a testificar sobre todo lo que sé. Mientras caminábamos de regreso hacia la cabaña, Frank salió de adentro, con una expresión urgente. Necesitamos movernos rápido, dijo sin preámbulos. Mi contacto en la oficina estatal dice que hay actividad inusual alrededor de la oficina del senador. Destrucción de documentos, reuniones de emergencia. Alguien los ha asustado. Necesitamos salvaguardias, decidí, sin un único punto de fallo. Trabajando juntos durante la tarde, creamos múltiples copias de todas las pruebas, los diarios, los registros financieros, la grabación y la confesión. Frank llevó un juego a su contacto. Richard aseguró otro en una caja de seguridad bajo un seudónimo. Mantuve los originales escondidos en la cabaña. ¿Qué pasa con la seguridad de Noah? Pregunté a medida que se acercaba la noche. Mi hermana puede llevarlo a la casa de su hija, a 2 condados de aquí, ofreció Frank. Nadie pensaría en buscar allí. Pero antes de que pudiéramos finalizar estos planes, Noah llamó desde el porche donde había estado dibujando. Mamá, viene un coche a toda velocidad. A través de los árboles, pude ver polvo levantándose del camino de acceso. La transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono mostraba un SUV negro acercándose rápidamente, no el sedán de antes, pero claramente viniendo con un propósito. Metan a Noah adentro, ordenó Frank, moviéndose hacia su vehículo donde sabía que guardaba su viejo arma de servicio. El rostro de Richard se había puesto pálido. Eso es el equipo de seguridad personal del senador. No están aquí para negociar. Mientras apresuraba a Noah hacia la habitación trasera de la cabaña, sonó mi teléfono, un número oculto. En contra de mi mejor juicio, respondí. Señorita Mercer. La voz era suave, culta y escalofriantemente familiar de los anuncios de campaña. Senador James Fulton. El reemplazo de mi padre. Creo que es hora de que discutamos tu cabaña personalmente. Llegaré en un momento. El hombre más poderoso del estado estaba llegando a mi puerta, y él era el heredero del asesino de mi abuela. El SUV negro se detuvo al borde del claro. 4 hombres en trajes emergieron primero,
escaneando el área con la eficiencia practicada de la seguridad profesional. Luego, una quinta figura apareció, alta, de cabello plateado, con la porte confiada de alguien acostumbrado a comandar. Incluso a distancia, el senador James Fulton irradiaba autoridad. «Quédate con Noah», le dije a Richard, quien asintió con gravedad. Frank se posicionó en los escalones del porche, su mano cerca pero no sobre su arma oculta. «Déjame hablar a mí», murmuró mientras me unía a él. «He tratado con su tipo antes». El senador se acercó solo, dejando a su equipo de seguridad a una distancia respetuosa. De cerca, su parecido con el joven en la fotografía con Howard Fulton era inconfundible. Los mismos ojos calculadores, la misma sonrisa cuidadosa que nunca llegaba del todo a sus ojos. «Diputado Davis», reconoció a Frank con un asentimiento. «Han pasado muchos años». «¿Y la señorita Mercer?» Su mirada se dirigió hacia mí, estudiando mis rasgos con una intensidad inquietante. «Tienes los ojos de tu abuela. Lo sabrías, ¿verdad?». No pude evitar responder. «Ya que elegiste a Howard Fulton sobre tus propios padres». Si mis palabras lo sorprendieron, no lo mostró. «Veo que has estado conectando puntos. No siempre son precisos, me temo. ¿Puedo entrar?». «Lo que tengo que decir no es para el aire libre». Frank y yo intercambiamos miradas. Tener al senador dentro significaba que su seguridad se quedaría fuera, una ventaja táctica para nosotros. «Sus hombres se quedan donde están», estipuló Frank. «Por supuesto». El fácil acuerdo del senador fue más inquietante que cualquier resistencia que hubiera mostrado. Dentro de la cabaña, el senador Fulton inspeccionó los daños por agua y las reparaciones rudimentarias con algo parecido a la nostalgia. Este lugar nunca se mantuvo seco, incluso cuando mis padres lo poseían. «Tus padres no lo poseían», le respondí. «Mis abuelos lo hicieron, antes de que Howard Fulton lo robara, junto con todo lo demás que debería haber sido la herencia de mi padre». «Tal certeza», musitó, quitándose un costoso abrigo y colocándolo cuidadosamente sobre una silla. «La juventud siempre ve en blanco y negro. Howard me dijo que serías brillante. Está en la línea de sangre», dijo él. «¿Por qué está aquí, senador?». Frank interrumpió. «Tu oferta fue rechazada». «Aumentarla, naturalmente. $1 millón parece más apropiado para la propiedad y todos sus contenidos». Su mirada recorrió significativamente la cabaña. «Un nuevo comienzo para la señora Mercer y su hijo. En algún lugar lejos de aquí». «No estás comprando pruebas de asesinato», dije de manera tajante. Por primera vez, la fachada compuesta del senador titiló. «El asesinato es una acusación seria, una que arruina reputaciones sin importar la verdad. Incluso las acusaciones infundadas podrían ser problemáticas para alguien en mi posición». «Tenemos la grabación», dije observando su reacción. «La grabación de el honor de ese enfrentamiento final. Y la confesión firmada de Williams sobre el esquema de malversación». El senador se quedó muy quieto. «Imposible». Howard me aseguró que todo estaba recuperado. Al parecer no. Se recuperó rápidamente, su sonrisa de político regresando. «Incluso si tales elementos existieran, su cadena de custodia es cuestionable. Las grabaciones se degradan, los análisis de escritura son discutibles». «¿Y cómo se vería eso? Una desesperada divorciada haciendo acusaciones descabelladas contra un respetado servidor público, usando pruebas dudosas que supuestamente habían estado sin descubrir durante 40 años. No olvides a los testigos», añadió Frank. «El testimonio de Richard sobre la operación de vigilancia a la familia Mercer. Mi testimonio sobre la investigación deliberadamente mal manejada. Exdiputados con rencores. Exmaridos descontentos». El senador hizo un gesto despectivo. Contra la palabra de un senador de 3 mandatos con un historial intachable. Los tribunales favorecen a los creíbles. Diputado Davis, como bien sabe. Se volvió hacia mí, su voz suavizándose. «Entiendo tu posición. Te sientes agraviado. Has descubierto una historia desagradable. Pero considera a tu hijo. Las batallas legales son caras, agotadoras y feas. Incluso si ganaras, y no lo harías, la victoria te costaría años de tu vida, tu tranquilidad, posiblemente incluso tu seguridad». ¿Esa es una amenaza? La mano de Frank se movió más cerca de su arma. «Una llamada de atención».
Las personas poderosas tienen amigos poderosos. Howard me protegió. He protegido a otros a su vez. Así es como funciona el mundo. Metió la mano en su chaqueta, lo que hizo que Frank se tensara, pero solo sacó un talonario de cheques. 2 millones. Ahora mismo, me firmas la cabaña, entregas todos los materiales que has encontrado y te mudas fuera del estado. Una oferta generosa considerando las circunstancias. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió. Richard entró, luciendo sombrío. No le interesa tu dinero, senador. Los ojos del senador se entrecerraron. Señor Chen, qué decepcionante ver que has elegido el lado perdedor. Again, he hecho una declaración completa, dijo Richard, ignorando la indirecta. Detallando todo lo que sé sobre la vigilancia de la familia Fulton sobre Olivia, la manipulación financiera y tus conexiones con las operaciones de Howard. Si algo le sucede a alguno de nosotros, se hará público de inmediato. ¿Dónde está Noah?, le pregunté a Richard en voz baja, de repente consciente de que mi hijo no estaba visible. Seguro, susurró Richard de vuelta. Tal como lo planeamos. La expresión del senador se endureció mientras evaluaba la situación. Veo que la negociación está fuera de la mesa. Desafortunado. Reemplazó su talonario de cheques y se dirigió hacia la puerta. Mi oferta final se mantiene hasta la medianoche. Después de eso, no puedo garantizar cómo se desarrollarán los eventos. Mientras extendía la mano hacia el pomo de la puerta, una pequeña voz provenía del fondo de la cabaña. «Mamá, se ha ido ya el hombre malo». Noé se había escondido en lugar de irse con Richard como estaba planeado. El senador se dio la vuelta. Una sonrisa se extendió por su rostro que me heló hasta los huesos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Todo se congeló en ese momento, la mano de Frank suspendida cerca de su arma, la expresión de pánico de Richard, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras la mirada del senador se fijaba en Noah, que estaba en el pasillo abrazando su libro favorito de dinosaurios. Un interesante punto de negociación acaba de entrar en la conversación, dijo el senador suavemente. Me moví instintivamente, colocándome entre Noah y el senador. Esta conversación ha terminado. Necesitas ir. No creo que lo haga, respondió el senador, su máscara agradable cayendo. Hizo un gesto sutil hacia la ventana. Fuera, su equipo de seguridad se había acercado más a la cabaña. Hemos llegado a la fase no negociable de nuestra interacción. Sus hombres no pueden ayudarle si algo le sucede aquí dentro, advirtió Frank, con la mano ahora descansando abiertamente sobre su arma oculta. El senador sonrió fríamente. Diputado Davis, siempre el valiente. Pero incluso tú debes darte cuenta de las matemáticas. 4 profesionales capacitados afuera. Los 3 de ustedes aquí dentro. Y un niño que proteger. Esas no son probabilidades favorables. Tenía razón, y todos lo sabíamos. Incluso si controláramos la situación inmediata, nunca saldríamos de la propiedad si su equipo de seguridad decidiera impedirnos. ¿Qué quieres?, le pregunté, atrayendo a Noah hacia mí. Todo, la cinta, la confesión, cualquier copia que hayas hecho. Y tu silencio permanente. El senador se ajustó la corbata. En cambio ustedes se van con vida. Un trato justo, considerando las circunstancias. ¿Y se supone que debemos confiar en ti?, Richard preguntó incrédulo. La confianza es irrelevante. El interés propio es fiable. No tengo ningún deseo de crear mártires o misterios. Los excónyuges fallecidos y los antiguos diputados atraen la atención. Las personas vivas que han firmado acuerdos de confidencialidad exhaustivos y se han mudado lejos, son olvidables. Mi mente corría a través de opciones, cada una peor que la anterior. No podíamos luchar para salir. Correr era imposible. Pero entregar la evidencia significaba que el asesinato de Eleanor permanecería enterrado, el legado de su asesino intacto y protegido. Entonces Noah tiró de mi camisa. «Mamá», susurró. «La señora triste está aquí otra vez». El senador escuchó de reojo, levantando una ceja. «Señora triste». «Su imaginación», dije rápidamente, pero Noah continuó. «Está señalando el pozo. Ella dice que ahí es donde debería mirar». La expresión compuesta del senador vaciló. «¿Qué pozo? ¿De qué está hablando el chico?». Quizás fue desesperación, quizás intuición, pero aproveché el momento de incertidumbre. «Nunca la encontraste, ¿verdad? Howard te dijo que se había encargado de todo,
pero nunca te mostró dónde enterró a Elon. Esto es una tontería, espetó el senador, pero una nueva tensión había entrado en su postura. Noah ha estado soñando con ella desde que llegamos, insistí. Una señora triste que no puede encontrar el camino a casa. Ella lo ha estado guiando hacia pruebas que Howard pasó por alto, y ahora dice que deberíamos mirar el pozo. Mamá tiene razón, añadió Noah con la perfecta inocencia de un niño. Dice que sus huesos todavía están allí. La fachada del senador se resquebrajó visiblemente. Un destello de miedo genuino cruzó sus rasgos. Howard me aseguró que se había encargado de todo correctamente. Mintió, dije simplemente. Al igual que mintió sobre destruir toda la evidencia. Igual que mintió sobre tu padre siendo un participante voluntario en lugar de otra víctima. Cállate, siseó el senador, su compostura evaporándose. No sabes nada sobre mi padre. Yo sé que escribió una confesión la noche antes de morir, repliqué, diciendo que fue coaccionado por Howard, que temía por su vida, que todo pertenecía legítimamente a su hijo, a ti, James, no a Howard. El uso de su nombre de nacimiento fue como un golpe físico. El senador, James, de hecho, tambaleó ligeramente. Mi padre era débil, dijo finalmente, dispuesto a destruir todo lo que habíamos construido en lugar de protegerlo. Howard me salvó de esa debilidad. Howard asesinó a tus padres, dije sin rodeos. Robó tu herencia. Y te convenció de que le dieras las gracias por ello. No tienes pruebas. El pozo lo probará, insistí. Los restos de Eleanor todavía están allí. La ciencia forense moderna mostrará exactamente lo que le sucedió. Y sospecho que también encontrarán a tu padre. Su accidente en el bote siempre fue demasiado conveniente. Frank se movió con cautela hacia la puerta. Los investigadores de la oficina estatal pueden tener una orden de registro para eso en cuestión de horas, especialmente con la evidencia que ya les hemos proporcionado. Esto era un farol. En realidad, aún no habíamos enviado nada a la oficina estatal, pero el senador no podía saberlo. Richard añadió su parte. Mi declaración incluye la confesión de muerte de Howard a mí sobre dónde estaban escondidos los cuerpos. Estaba bastante orgulloso de su minuciosidad. Otro farol, pero entregado con una confianza convincente. Durante varios momentos tensos, el senador permaneció congelado, con cálculos mentales visibles tras sus ojos. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, se enderezó y recuperó una sombra de su antigua compostura. He pasado toda mi carrera, toda mi vida, protegiendo el legado de Howard. Mi legado. Miró hacia la ventana donde lo esperaba su equipo de seguridad. Pero quizás sea hora de un reposicionamiento estratégico. Se volvió hacia mí, con los ojos fríos y calculadores. ¿Qué es exactamente lo que quieres, Sra. Mercer? Justicia, dije simplemente. Por Eleanor y William. Reconocimiento de lo que les fue robado. Y de ti. Una risa amarga se le escapó. ¿De mí? Construí un imperio sobre la base de Howard. Un imperio construido sobre las tumbas de tus padres, observó Frank. Sobre la fortuna que debería haber sido tu derecho de nacimiento, no el regalo de Howard. Algo cambió en la expresión del senador, un destello del niño de 10 años abandonado, que había perdido a ambos padres y había sido moldeado por su asesino. Si lo que dices es cierto, dijo con cuidado, que Howard los asesinó a ambos, entonces he construido mi vida sobre una base de mentiras. Sí, estuve de acuerdo sin suavizar el golpe. Tienes. El senador se movió hacia la ventana, señalando a su equipo de seguridad que permaneciera en posición. Luego se volvió hacia nosotros. Quiero ver esta evidencia yo mismo. Todo. La cinta, la confesión, todo. Era un riesgo, pero quizás nuestro único camino hacia adelante. Asentí a Richard, quien recuperó los archivos de su escondite. Durante los siguientes 30 minutos, el senador escuchó la voz de su madre en la antigua grabadora de cintas, leyó la desesperada confesión de su padre, y examinó los registros financieros que probaban el elaborado robo de Howard. Con cada prueba su expresión se volvía más atormentada. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su tono político pulido. Me dijo que me abandonaron, que mi madre se fue y mi padre se suicidó por la vergüenza. Dijo que él era el único que me quería. Mintió, dije de nuevo, pero esta vez con suavidad. Estaban tratando de protegerte. Eso es evidente por todo lo que dejaron atrás. El senador, James, parecía de repente más viejo. El peso de 4 décadas de lealtad mal dirigida lo aplastaba visiblemente. ¿Qué pasa ahora?
¿Vas a usar esto para destruirme públicamente? El gran senador Fulton, construido sobre padres asesinados y fortunas robadas. Eso depende de ti, respondí con sinceridad. Eleanor y William merecían justicia, pero la venganza no los traerá de vuelta. Frank intervino, su experiencia con la naturaleza humana evidente. Hay un camino hacia adelante que sirve a la justicia sin destrucción innecesaria. El Greenwood Trust, el construido con fondos robados de clientes y que legítimamente pertenece a la familia Mercer, podría financiar una fundación en nombre de Eleanor y William, para las víctimas de fraude financiero, para niños huérfanos. ¿Y la cabaña?, preguntó el senador, mirando alrededor las paredes dañadas por el agua. Se queda conmigo, dije firmemente. Es donde la historia de Eleanor finalmente puede ser contada correctamente. ¿Y qué pasa con mi historia?, insistió. Mi carrera, todo lo que he construido. Dices la verdad, sugerí. Sobre los crímenes de Howard, sobre ser manipulado de niño. Lo haces bien. Frank asintió en señal de acuerdo. Un hombre que expone décadas de corrupción y establece una fundación multimillonaria para enmendarse. Ese no es un hombre arruinado. Esa es una historia de redención. Durante un largo momento, el senador permaneció en silencio, los cálculos de toda una vida visibles en su expresión. Entonces pareció llegar a una decisión. El pozo, dijo en voz baja. Deberíamos examinarlo adecuadamente. Si mis padres están realmente allí. No terminó la frase. A medida que la tensión en la sala se disipaba gradualmente, Noah se acercó al senador con cautela. La señora triste ya no está triste, anunció. Dice gracia. El senador, James, miró a mi hijo con una expresión que no pude interpretar del todo. Los niños a veces ven las cosas más claramente que los adultos, murmuró. Luego se enderezó con renovado propósito. Instruiré a mi equipo para que se retire, y haré algunas llamadas. Hay personas que deberían estar aquí, autoridades competentes, investigadores. Esto no será fácil, le advertí. Para ninguno de nosotros. No, estuvo de acuerdo, pero las cosas necesarias rara vez lo son. Cuando él salió al porche para hablar con su equipo de seguridad, Richard se movió a mi lado. Sabes que esto podría salir mal. Podría estar ganando tiempo. No lo creo, respondí, viendo cómo los hombros del senador se hundían mientras daba instrucciones a sus subordinados claramente confundidos. Creo que ha estado viviendo con el fantasma de Howard tanto como yo he estado viviendo con el de Elon. Quizás sea hora de que ambos los dejemos descansar. Frank se unió a nosotros. Su rostro curtido mostraba un optimismo cauteloso. De una manera u otra, la verdad sobre este lugar finalmente está saliendo a la luz. Después de 40 años, eso es algo. Fuera, las primeras gotas de una nueva tormenta comenzaron a caer sobre el techo de la cabaña. Pero por primera vez desde que llegamos, ni una sola gota logró entrar. Las filtraciones, de alguna manera, finalmente habían cesado. Pasaron 6 meses antes de que volviera a estar de pie en el porche de la cabaña. Nuestra cabaña ahora, debidamente renovada e impermeable por fin. Los eventos que siguieron a ese enfrentamiento con el senador Fulton se desarrollaron con una mezcla surrealista de ajuste de cuentas privado y espectáculo público. La excavación del viejo pozo reveló exactamente lo que la triste dama de Noah había indicado. Los restos de Eleanor, cuidadosamente enterrados bajo capas de roca y tierra. Cerca, en una segunda tumba sin marcar, encontraron a William Mercer, mi abuelo, cuyo accidente en el barco claramente había sido montado después de su asesinato real. El senador James Fulton, nacido James Mercer, celebró una conferencia de prensa que sorprendió al Estado. Reveló las décadas de engaño, comenzando con el asesinato de sus padres por parte de Howard Fulton y el robo sistemático de sus bienes. Anunció su renuncia inmediata y el establecimiento de la fundación Eleanor y William Mercer, financiada por la totalidad del Greenwood Trust, más de $30 millones de dinero robado, acumulados a través de inversiones durante 4 décadas. La tormenta mediática fue intensa pero breve. La narrativa de redención que Frank había predicho resultó ser convincente, el huérfano manipulado finalmente descubriendo la verdad y haciendo las paces. James evitó cargos criminales a cambio de su completa cooperación con las autoridades que investigaban los otros crímenes sospechosos de Howard Fulton. Mi padre, cuando finalmente lo confronté, apenas podía mirarme a los ojos. Lo sospechaba, admitió. Durante años, sospeché.
pero admitirlo significaba enfrentar lo que Howard realmente era y lo que eso me hacía a mí. Nuestra relación seguía siendo complicada, una cosa herida tratando de sanar. Pero Noah adoraba a su recién descubierto abuelo, y esa conexión nos dio un punto de partida. Richard y yo alcanzamos una paz incómoda. Su papel en exponer la verdad ganó mi respeto a regañadientes, sino perdón. Se mudó a un pueblo cercano, lo suficientemente cerca como para estar presente en la vida de Noah sin entrometerse en la mía. Algunas traiciones nunca pueden ser completamente reparadas, pero pueden ser trascendidas. Frank se convirtió en un visitante habitual, sentado en el porche con Noah, contando historias cuidadosamente editadas de los viejos tiempos. Margaret, de la ferretería, traía cazuelas y chismes, encantada de que el misterio más antiguo del pueblo finalmente se hubiera resuelto. Y la cabaña de Elinor, mi cabaña ahora, se transformó de un símbolo de desesperación a uno de reivindicación. Usé parte del dinero de la fundación para restaurarla adecuadamente, preservando su historia mientras la hacía verdaderamente habitable. Noah dejó de soñar con la dama triste después del funeral, que celebramos por Eleanor y William en la propiedad. Está feliz ahora, explicó simplemente. Encontró el camino a casa. En cuanto a mí, descubrí algo que no esperaba cuando gasté mis últimos 5.000 horas en este refugio con goteras. Encontré no solo la historia robada de mi familia, sino también mi propio camino hacia adelante. La fundación me ofreció un puesto liderando sus iniciativas educativas sobre la protección contra el fraude financiero. El coraje de mi abuela se convirtió en el modelo para el mío. A veces al atardecer, cuando la luz se filtra a través de los árboles de tal manera, me siento en los escalones del porche donde él una vez estuvo en esa fotografía amarillenta. La imagino observando mientras Noah juega en el jardín, seguro y protegido de una manera que su propio hijo nunca tuvo la oportunidad de ser. La cabaña ya no tiene goteras. Todos los secretos han sido revelados. Y la mujer que llegó desesperada y rota ha sido reemplazada por alguien más fuerte. Alguien que terminó lo que su abuela comenzó 40 años después. A veces la justicia toma generaciones, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Eso es todo. ¿Habrías tenido el valor de confrontar a un poderoso senador solo con pruebas antiguas para respaldarte? Comparte tus pensamientos a continuación. Para más historias increíbles como esta, suscríbete ahora. Nuestra próxima historia espera tu descubrimiento.